Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 y sean bienvenidos al programa de Directo al Objetivo. En esta ocasión damos la bienvenida afectuosa a don José Miguel Pérez García, que es, como ustedes saben, secretario general del Partido Socialista Canario PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Este programa va a ser totalmente respetuoso con las normas que hay en vigor y con los dictámenes que han podido producirse por parte de las juntas electorales, etcétera, etcétera, y por lo tanto que no se impute al señor candidato ninguna de las apreciaciones que puedan producirse aquí. Yo, como aprendiz de periodista, evidentemente, y con el mayor de los respetos, sí diré que me ha molestado un poco el que el legislador o quien sea pues atribuya a la Junta Electoral funciones propias del periodismo. Pero bueno, eso algún día también los aprendices de periodistas a lo mejor estamos en las juntas electorales. Eso es para quien sabe. Hecha esta alusión de que no hay ninguna intencionalidad de infringir nada, y dentro de un contexto enormemente respetuoso con todas las leyes habidas y por haber, vamos a recordarles a ustedes un poco el perfil a todos aquellos que no lo conozcan, de don José Miguel. Bien, don José Miguel, el profesor Pérez García es, estos días, me parece que es el próximo domingo, cuando va a cumplir 54 años, por lo tanto está en días de celebración, me imagino que familiar, en medio de todo este tráfago. Nació en Las Palmas de Gran Canaria y durante sus estudios universitarios en La Laguna, evidentemente, vivió la transición democrática, y yo tendría que preguntarle, sobre todo para las nuevas generaciones y para el futuro, tendría que preguntarle por una fuente primaria, de las que llamamos en la universidad, que nos explique qué enseñanzas y recuerdos guarda de aquella época. Enseñanzas y recuerdos dignos de salvarse para las futuras generaciones. Bien, pues primero un saludo y gracias por la bienvenida y por el detalle del cumpleaños, que efectivamente yo espero celebrarlo en el ámbito familiar, sí. Sí, yo soy muy... tengo mucha carencia por esta parte de la vida íntima, y en tiempos donde eso se respeta poco, pues ¿No creo... la vida pública, la vida política con la vida familiar? No, claro que no, creo que no. Creo que además estamos, si me permite la digresión, en un tiempo donde se estaba analizando la intimidad, sobre todo a través de valores que se inculcan, especialmente a través de determinados grandes medios masivos, y que generan una pérdida de respeto a la intimidad y, como consecuencia de ello, a la libertad, que es uno de los grandes soportes de nuestra sociedad. Y yo, desde luego, eso que lo veo con seria preocupación, y que veo como muchas generaciones se van incorporando a la vida adulta conociendo que la intimidad se banaliza, se convierte en espectáculo, se vende, se compra. Yo creo que eso no puede ser así, de ninguna manera. Y convendría, en línea a respetar la libertad, colaborar, ya no digo yo solo con normativa y con regulación, con un esfuerzo colectivo para que esto no se produzca, ¿no? Pero, volviendo a la pregunta, sí. Estamos en la transición democrática, ¿no? Sí. Bueno, aquellos años fueron años de forja de una persona que pasaba a hacerse adulta. Y le recuerdo como años entrañables, de verdad, ¿no? Primero por la experiencia que uno tuvo ocasión de vivir en ese momento de maduración personal, y en segundo lugar porque además lo hicimos en un sitio muy especial. La Laguna era un lugar, primero, que te acogía como estudiante en todos los terrenos, es decir, es una ciudad seguramente bastante más estudiantil que la que es ahora, cuando el campus se ha disgregado por más sitios, y ya podías estar en tu casa, en un colegio mayor, o podías estar en cualquier lugar al que fueras a comer. Pues, también buscábamos lugares de comida cuando era muy complicado tener tiempo para hacerla, donde recibías acogida. Aquello era una ciudad acostumbrada.
No solo en el sentido de la ciudad que prestaba el servicio, sino era una ciudad que se preocupaba por lo universitario. Y en ese sentido fueron años además difíciles, desde el punto de vista, como todo el mundo sabe, bueno, pues se intensificó mucho la convulsión en aquellos momentos, y en ese sentido yo aprendí un montón. Aprendí lo que pude de mi carrera, que era la carrera de historia, pero aprendí a ver la historia viva, cómo se movía, ¿no? Y a sentirte sobre todo que formabas parte de aquello. Claro. Para mí ha sido un recuerdo formidable, pero sobre todo me generó maduración en la autonomía personal, el enfrentarte tú con tus recursos a los problemas, a la vida en definitiva. Oiga, don José Miguel, también hubo esa experiencia de convivencia entre canarios, de las 7 islas, sí, en un escenario, digamos, en un escenario particular, como es La Laguna siempre, que es muy particular, y al mismo tiempo universal, ¿no? Es decir, es una ciudad de esquinas y es una ciudad de cielos, ¿no? y de horizontes. Y entonces, en esa ciudad, en ese ambiente, en esos años, ¿usted pensaba en esa juventud primera? No lo estoy tratando de viejo ahora, estoy hablando de juventud primera. En esa juventud primera, ¿usted pensaba que iba a discurrir el proceso democrático en España como ha discurrido después, o no? Hubo momentos en que veías las cosas muy complicadas, la verdad. Se vivieron episodios muy difíciles, muy complicados, y sobre todo en relación a lo que hoy se vive y sobre todo vive nuestra gente joven, afortunadamente, sentías ahogos porque veías que estabas en un país, en un mundo donde no podías desplegar tu vida en virtud de las iniciativas, de los deseos, por supuesto con el orden necesario del respeto a los demás, pero es que estaba todo ahogado. Es decir, cualquier palabra que se dijera en un medio de comunicación nunca sabías si eso llegaba a los lectores o no, y había medios de comunicación que fueron en aquella época además importantes, ¿no? Yo recuerdo un periódico que a mí me resultaba muy agradable de Tenerife, que era La Tarde, ya no solo porque salía por la tarde, cosa que hoy es inaudita prácticamente en todos lados. Creo que solo Le Monde en Francia sale y va a cambiar a Diario de Mañana, ¿no? Pero tenía un contenido de páginas estables, culturales, que eran admirables, porque además estaban colocadas en el paralelo de los tiempos aquellos, ¿no? Y veías proyectar allí lo que estabas sintiendo y viendo en aquellas ansias de transformación y de cambio que se estaban produciendo. Yo recuerdo aquellos años como años de pelea, de lucha, de combate por lograr lo que luego se produjo, libertades. Y seguramente libertades que trajeran posibilidades de hacer esta vida más justa, más positiva, ¿no? Muy bien. Licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Historia por la Universidad de La Laguna. Eres en la actualidad catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hay que preguntar por los maestros universitarios. ¿Quiénes han sido los maestros universitarios del profesor Pérez García? Pues de La Laguna, por supuesto, y de fuera de la Universidad Canaria también, ¿no? De La Laguna hay una persona para mí entrañable, muy joven en aquella época, pero que ha mantenido una carrera formidable desde el punto de vista profesional, que es María Teresa Noreña. Es, creo que, una de las mejores conocedoras desde la universidad de nuestra tierra, de la trayectoria histórica del archipiélago canario. Y una persona de una enorme honestidad intelectual, a la que yo siempre he admirado y le tengo un enorme afecto, y para mí ha sido una referencia en el ámbito de la historia. Fuera de Canarias, para mí, persona a la que conocí, a la que traté y con la que trabajé también, muy entrañable fue Manuel Tuñón de Lara. Manuel Tuñón de Lara fue un caso, vamos a llamarle raro, porque tuvo una vida también muy azarosa desde el punto de vista político. Se fue fuera de España y allí conformó una formidable escuela de encuentro de historiadores para el ámbito de la historia contemporánea. Y cuando llegó, después de la recuperación de la democracia, hizo un trabajo también formidable. Lo que había hecho en Francia lo traslada a España, ¿no? Y en la universidad donde lo contrataron, que fue una suerte para esa universidad, generó y gestó unos equipos de historiadores extraordinarios. ¿El País Vasco? Sí, sí. Pudo haberse ido a otro sitio porque, en fin, aparentemente lo deseaban desde la Universidad de Baleares y tuvieron la mala idea de no contratarlo. Se arrepintieron luego, claro. Evidentemente. Si se me permite un apunte de la profesora Teresa Noreña, hasta hace muy poco la tuvimos
el privilegio, diría, de tenerla como profesora en la Facultad de Ciencias de la Información. Así es. Donde se ha prejubilado yo diría que para desgracia de muchos estudiantes. Estoy de acuerdo. Y es una profesora, evidentemente, una gran maestra universitaria. Desde aquí un saludo muy especial y un reconocimiento también muy especial. En fin, son de las clásicas normas de facilitar la jubilación que yo no hubiese permitido. Me parece bien, me parece bien. Y sé que me estará maldiciendo donde quiera que esté, pero lo haría, sí, sin duda. Hombre, ya desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista personal y todas esas cosas, pues sí, pero pensando los demás egoístamente en el plano de la universidad, del mundo de la universidad, ella que es una universitaria cabal, evidentemente podía continuar prestando pues muchas enseñanzas y marcando muchos caminos de historiadores y de periodistas, porque hay algunos periodistas universitarios que la tienen también como maestra universitaria. Bien, dentro del ámbito de la universidad tengo que preguntar, ya iremos a la política, no tengan prisa, ¿no? Es decir, no tengan prisa, que don José Miguel Pérez García dice las cosas con mucha claridad y nos las va a decir, y nosotros intentaremos preguntarle, pero a mí me interesa ahora a un universitario como él, a un catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, preguntarle, aunque sea muy brevemente, sobre ese momento actual de las universidades canarias ante Bolonia, ¿no? ¿Estamos bien situados? ¿Estamos, digamos, situados regular? ¿Qué es eso del coste cero? No sé a quién le he oído que con costes ceros no se puede erigir nada. Yo no sé, incluso me parece que era alguien del Partido Popular, pero no sé, no me haga mucho caso. Quiero decir, ¿qué momento es el de las universidades canarias? Yo tengo que reconocer que desde hace 3 años y pico, por situación de servicios especiales, dejé la universidad por la presidencia del Cabildo. Es verdad que la sigo, por mis compañeros, mis colegas, pero Bolonia, como todo, tiene su parte positiva y su parte negativa. Digamos que la parte positiva, evidentemente, es la generación de un espacio oficial en toda Europa, en toda la Unión Europea, y estamos teniendo además como experiencia positiva, no ya con Bolonia, antes incluso, una cuestión que andando el tiempo va a ser impresionante, y es un montón de estudiantes moviéndose por muy diferentes países que no son los suyos, conviviendo y aprendiendo, estudiando y conociendo. Esta generación o estas generaciones, insisto que andando el tiempo, van a tener un papel decisivo, el que todavía no tiene la Unión Europea. Pero en el caso de las universidades canarias, y no rehuyo la pregunta, yo creo que tenemos activos muy importantes, muy desconocidos, pero activos muy importantes. En determinados ámbitos y campos tenemos clara proyección, claras fortalezas, ¿no? No voy ahora a desplegar cuáles y a concretar cuáles, pero en ambas universidades tenemos claras fortalezas. Pero creo que estas universidades merecen un mayor seguimiento por parte de las administraciones públicas, un mayor apoyo, una mayor confianza. Yo soy presidente de un cabildo y cuando nos planteamos en su momento ubicar los grandes parques donde concentrar el impulso a la investigación y a la tecnología, no lo dudamos, con la universidad. No solo desde la universidad, pero sí con la universidad. Y eso debe ser fundamental. Bien, ojalá los Erasmus y todo ese tipo de intercambios de universitarios, de jóvenes universitarios, continúe. Estos días leía yo que existe con el asunto de la crisis el riesgo de aminorar los presupuestos y por lo tanto de ir restringiendo y sería lástima, es una lástima. Sería un error porque colocaríamos a nuestros estudiantes en situación distinta al de los otros lugares. Oiga, y su opinión sobre la enseñanza no universitaria, digo, al hilo del informe PISA y todo esto, ¿qué se está haciendo? O sea, en Canarias la política de enseñanza no universitaria, sí, que es competencia del gobierno autónomo y competencia del Parlamento, ¿qué rumbo cree usted que está siguiendo? Pues cayendo hacia atrás. Lo digo no por impresión, es que efectivamente no solo el informe PISA, el informe de quizá la principal evaluación que se ha hecho, con mayor soporte para toda España, que es la que hace el Ministerio de Educación, arroja ese resultado en lo relativo al sistema educativo canario, retrocediendo. Y yo creo que llevamos un tiempo que empieza a ser largo así, ¿no? En momentos determinados ocurría lo contrario, avanzábamos, vamos retrocediendo. Yo no coincido para nada
con el objetivo y las prioridades que respecto al sistema educativo se ha trazado el gobierno autónomo. Creo que se equivocan en el diagnóstico y se equivocan en el objetivo de la prioridad. Nuestro objetivo prioritario ahora mismo debe ser claro: luchar contra el fracaso, pelear contra el fracaso, ir a por el éxito. Y esto significa, primero, detener el retroceso y, en segundo lugar, empezar a recuperar posiciones. El profesor Pérez García está especializado en historia social y política contemporánea, también en historia de Canarias, ¿no? Son, entre otras, digamos, donde más ha profundizado en sus especialidades. ¿Por qué esas especialidades y no otras? A veces uno toma decisiones en la vida y no se plantea mucho cómo las tomó, ¿no? Yo recuerdo que cuando terminé el bachillerato y el COU y iba a decidir qué carrera iba a hacer, tenía claro que iba a venir a La Laguna, dudaba entre Derecho e Historia, y al final me decidí por la Historia. Y dentro de la Historia fui conociendo especialidades muy atractivas. Desde luego la arqueología es apasionante, ¿verdad? Y hay un campo además fantástico que yo admiro, incluso aquí en Canarias, ¿no? Es maravilloso. Pero siempre me atrajo la posibilidad de intervenir en algo que puedes tocar, que puedes ver en directo, pero tocarlo no con la óptica del periodista, ni con la óptica del economista, ni con la óptica del jurista, sino con la óptica y con el procedimiento que utilizamos para ver cómo las cosas han llegado a ser como son, es decir, de los historiadores. Y la verdad es que es lo que me apasionó en un momento determinado. Y hoy, donde incluso vamos a analizar lo que está sucediendo en el tiempo más cercano, ya no en el siglo pasado, sino en el tiempo más cercano, estoy viviendo una experiencia muy curiosa. Yo tenía la sensación de ser el señor que estaba en un laboratorio, aunque fuera un laboratorio de conocimiento de una sociedad en su tránsito en el tiempo, y ahora formo parte del experimento. Me he metido ahí dentro a ver qué pasa. En la política española y Canarias en general, Canarias menos, ¿no? Pero en la política española pues ha sido tradicional que ha habido grandes políticos, evidentemente en la historia, que lo voy a decir yo, un historiador, que han sido pues universitarios, que han sido intelectuales de primera fila. ¿Cómo usted, metido en estos berenjenales de la investigación, de la historia, de las especializaciones, cómo se le ocurrió zambullirse, primero introducirse y después zambullirse en la política a tope? ¿Por qué? Yo creo que por dos razones. Usted no estaba tranquilo donde estaba. Estaba en el mejor momento, es decir, Entonces, en el momento en que llegas a tener una situación en la universidad que te permite en gran medida dedicarte a lo que quieres y hacerlo además con... Yo soy un apasionado de mi trabajo y además me lo paso muy bien, pero hay dos razones. Una la acabo de dar, es decir, estás metido dentro y comprendes mejor cosas que antes aparentemente no entendías desde fuera. Ahora ves un sistema funcionando desde dentro. ¿Cómo es? Bueno, eso digamos queda ahí en el ámbito de lo intelectual, y cuando vuelva donde estuve seguramente me lo llevaré conmigo y entenderé mejor cómo funcionaron las cosas en otros momentos. Pero después hay otro aspecto que para mí es el definitivo, y es, hay una parte de mi vida, no va a ser toda, en que yo he recibido mucho, sinceramente. Verdad que he trabajado un montón y creo que me lo he ganado muchas cosas a pulso porque he trabajado un montón, no voy a ser humilde, falso en este caso, pero he recibido mucho. Y hay algo que me preocupa enormemente. Yo soy padre y abuelo, creo que he sido abuelo además recientemente. Ahora me acaba de meter un gol porque un servidor acaba de ser abuelo. Pues muchísimas felicidades, aquí, y entenderá aquí bien. Vamos a ver quién es que está mejor informado, el historiador o el aprendiz de periodista. Bien. Pues creo que podrá empatizar conmigo lo que quiero plantear, y es, yo creo que recibí una herencia que, mirando hacia atrás, nos permitió poder proyectar nuestra vida mejor de cómo lo pudieron hacer nuestras generaciones precedentes, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Y a mí me gustaría que esa herencia, cuando se la deje a mi hijo o a mis nietos, sea exactamente esa. Y hoy, desgraciadamente, creo que no podemos decirlo. Yo a mis alumnos, al principio, cuando empecé a dar clases hace pues la friolera de casi 30 años, les planteaba siempre, oiga, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Cómo creen que va a ser su vida? Todos pensaban que mejor que la de sus padres, seguro. Coincidían con las nuestras. Claro. En los últimos tiempos no ocurría eso. No ocurre eso. Esa pregunta hecha a los estudiantes, no te dicen, ¿les gustaría que fuera así? Claro. ¿Creen que va a ser así? No. Y eso, desde luego, a mí me parece un fracaso generacional contra el que yo íntimamente me rebelo, y si desde aquí se puede hacer algo, vamos a intentarlo. José Miguel, desde 2003 a 2007 es consejero del Cabildo Gran Canario,
tiene de presidente a don José Manuel Soria. Esos años de consejero no le sirvieron para disuadirlo de la política activa. No, se ¿O aprende. le animaron más? Sí, sí, se aprende porque la oposición es una auténtica escuela, ¿eh? Sobre todo la oposición con Si no alguien... dura demasiado, ¿no? ¿El qué? La oposición, si no dura demasiados años. Si no dura, efectivamente. Yo creo que se viene a intentar gestionar y gobernar, no a estar ahí ¿No durmiendo en tiene la vocación oposición. de opositor? Nada, para nada, para nada. Pero se aprende. Yo tengo que reconocer que aquello es una escuela también muy importante porque se aprende sobre todo en un mundo en el que todavía a quien gobernaba le quedaban por madurar determinadas y asimilar determinadas ideas democráticas. Para mí fue importante porque procuré hacer una oposición seria, crítica pero al mismo tiempo propositiva. Oiga, hemos citado a don José Manuel Soria, presidente del Partido Popular. Todos ustedes saben que según los partidos, en el Partido Popular los presidentes son los que mandan, en otros partidos, por ejemplo el Partido Socialista, son los secretarios generales y los presidentes pues son unos cargos honoríficos, pero quien tiene la batuta es el secretario general. Bien, hecha esta aclaración un poco didáctica para aquellos que no estén muy al tanto de las denominaciones, yo quería preguntarle a usted, ¿con quién se entiende hoy y podría entenderse mejor mañana? ¿Con el señor Soria o con don Paulino Rivera? ¿Con quién cree usted que se podría entender mejor? Yo, en mi opinión, a lo mejor me equivoco. No, es usted. Porque usted opinar, usted al que le pregunto. Sí, sí, por eso. Yo contesto desde mí mismo. Lo que pasa es que digo yo me puedo entender con cualquiera, sin ningún problema, sin ningún problema. Yo, poniendo cuestiones que puedan ser compartidas, creo que no tengo ninguna dificultad relacional. Y además en el terreno de lo político sé distinguir lo que es la antipatía, la simpatía que llega uno a otros niveles, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí juegan menos esos factores. Yo no comparto la manera de cómo han gobernado ambos, y ambos han compartido el gobierno de Canarias, aunque ahora parezca que no, es que lo han compartido. No comparto su manera de entender las prioridades de nuestra tierra, ¿no? Pero creo que llegado el momento, si efectivamente los ciudadanos deciden que deba producirse algún tipo de acuerdo, y yo lo haré cuando primero se pronuncien los ciudadanos, veremos lo que ocurre, pero en virtud de lo que pongamos encima de la mesa. El 9 de julio de 2007 accede usted a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria. Está cogobernando, como se sabe, con el partido de don Román Rodríguez, con Nueva Canarias. ¿Qué tal ha ido la experiencia con Nueva Canarias? Digo, la experiencia gestora. Sí, yo creo que ha habido primero gran estabilidad política. Segundo, nosotros fabricamos un proyecto de gobierno que se puso por escrito y además se presentó públicamente en el propio pleno cabildicio, y luego hemos desplegado en coherencia con aquel proyecto toda una gestión. Una gestión que en un momento determinado se ve muy dificultada porque nos cae encima, como a todo el mundo por cierto, una verdadera catástrofe. Y en el caso de una administración cabildicia, que se te caiga el presupuesto, ya no a los niveles del principio del mandato, sino que te vayas casi 10 años atrás, pues te complica mucho la vida porque hay aspectos donde sinceramente no se puede apretar uno el cinturón. ¿Cómo apretar el cinturón en un lugar donde estás atendiendo a personas mayores en una residencia? Ahí es imposible, yo no veo la forma de apretarlo ahí, ¿no? Y sin embargo el balance de gestión, que no soy yo el más indicado para evaluarlo, yo creo que ha sido, aparte de tener estabilidad política, ha sido de colocar el rumbo de muchas cosas, bien para estos 4 años o bien en lo que se ha ido proyectando para el medio y largo plazo. Yo creo que en general ha sido un buen gobierno, pero esa es mi opinión, que evidentemente no es la que vale. Opinión particular. Oiga, usted de estos días, bueno, primero de nada, estamos hablando de la interioridad del Cabildo Insular de Gran Canaria. ¿Cómo ve usted las relaciones, o cómo han sido las relaciones entre la FECAI, la Federación Canaria de Islas, el conjunto y el gobierno autónomo en este periodo? Pues muy mal, y no porque lo diga quien lógicamente puede pensarse que lo dice porque está en el otro partido distinto. Lo han dicho los demás presidentes de cabildos con peores palabras que yo, que si es el periodo más centralista en nuestra comunidad autónoma, que si han machacado a los cabildos y tal. La verdad que yo creo que el gobierno autónomo se equivoca en una cosa, y este o cualquiera que actúe de esa manera. El principal aliado que en esta comunidad autónoma puede tener un gobierno autónomo, dadas las circunstancias de esta comunidad autónoma, son los cabildos canarios. Yo estoy convencido de eso. ¿Tendrían que ser gobiernos insulares realmente? No. He dicho que son los principales aliados de un gobierno canario. Yo creo que hay que trasladar mucho ámbito competencial todavía a las islas, confiando en ellas,
que se puede gestionar bien desde ahí, pero también creo que a la hora de concordar, cuando nos reunimos los presidentes de los cabildos para poner en común problemas o para sacar iniciativas, la verdad que el nivel de encuentro es tremendo y somos de distintos signos políticos. Oye, y al hilo de la distinta discusión que ha habido durante estos últimos tiempos sobre la concentración o no, la reducción pues, de los 88 ayuntamientos de Canarias, 31 ayuntamientos tinerfeños, 22 creo que son gran canarios, 21 gran canarios, etcétera, etcétera. ¿Usted es partidario de concentración, de reducción, de menos concejales? ¿Cómo ve usted ese tema? En relación al régimen municipal, yo creo que hay un problema en España entera, no en Canarias, en España entera, ¿no? Y entonces ese problema solo tiene abordaje en esta escala de toda España, ¿no? Es decir, la reforma de la administración municipal no se ha producido, si seguimos teniendo unos ayuntamientos con una estructura territorial municipal propia del siglo XIX, que fue cuando se creó, y luego las adaptaciones posteriores yo creo que no han generado una estructura propia del siglo XXI, que se puede generar. Pero yo creo que lo importante en las administraciones canarias es ser conscientes de que se pueden simplificar absolutamente, se pueden descentralizar muchísimas cuestiones y sobre todo hay que evitar repeticiones. No se puede mantener una misma competencia en 3 sitios distintos. No tiene sentido que el gobierno de Canarias haga política, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver ahora con la economía, o sí, haga política para fomentar la cultura de las entidades que hacen teatro en Canarias, que la hagan los cabildos y que la hagan los ayuntamientos. Oiga, no puede ser así, porque entonces no vamos a ningún sitio. Claro, a todo esto, yo el otro día, ahora ante la convocatoria de elecciones estamos hablando de la elección de casi 68.000 concejales, por ejemplo, ¿no? Pero después se manejan cifras de 100, ya en el aspecto autonómico, que ese es otro campo, en el supuesto de que usted llegara presidente de Canarias, usted mantendría, por ejemplo, la opinión de lo que está sucediendo ahora. Alguien daba un dato fidedigno estos días atrás de que están funcionando 188 oficinas de representación de las comunidades autónomas en el extranjero, aparte de las embajadas españolas, ¿no? Es decir, claro, si después a eso le unimos 80.000 cargos remunerados, asesores, etcétera, etcétera, yo creo que esto no hay economía ni la de Estados Unidos que lo mantenga. Y es verdad, pero al mismo tiempo, si lo comparamos con cualquier país como el nuestro, le aseguro que el número de empleados públicos no es mayor, al contrario. Pero bueno, eso es otra historia. Bien. Yo lo que sí creo, ha tocado un tema que para mí es muy importante por el caso de Canarias. Miren, en Canarias tenemos algo que la gente ignora y no ha querido desarrollarse porque sencillamente el gobierno autónomo no ha querido. En Canarias hay una oficina europea en el que existe representación del Gobierno de España, Secretaría de Estado de Europa y de la Comisión Europea. Funciona en la delegación de gobierno. Fue el cumplimiento de una promesa que se hizo por parte del Gobierno, no hay en el resto de España otra cuestión similar y por tanto significaría tener aquí, no hace falta llevarlo a Bruselas, un punto de encuentro, de relación, si usted quiere hasta de lobby, porque está Bruselas aquí y el Ministerio de Exteriores también en Canarias. No se ha querido desarrollar ni explotar, porque para Canarias esto tiene coste cero. Coste cero. Inexplicable. Y en cambio, Canarias tiene oficina. Claro, es que es absolutamente inexplicable, absolutamente inexplicable. ¿Por qué? Porque existe la desconfianza de que eso está en el ámbito de otra administración. Mire, todo se puede conveniar, concordar, coordinar, pero no tiene sentido que teniendo aquí un emplazamiento básico y fundamental, porque suspiraría a cualquier comunidad autónoma de España, decidamos darle perfil absolutamente bajo. Un aspecto interesante de la Unión Europea, que cada vez más, lógicamente, va absorbiendo competencias, va absorbiendo funciones y que de algún modo pierden los ministerios estatales y que, bueno, pues como decía, las otras partes iguales, por una parte las comisarías, por otra parte las comunidades autónomas van absorbiendo, ¿no? Bien,
Ese es un nuevo, puede ser un nuevo escenario de futuro administrativo, y evidentemente, pero claro, hace también poco don José Bono, el presidente del Congreso de los Diputados, hablaba de que esto del café para todos no ha resultado. ¿A usted le parece normal que un gobernante autónomo, por ejemplo, está sucediendo en Cataluña, vote, entre comillas, la independencia de su comunidad autónoma? Yo creo que es un fraude. ¿Es? Un fraude. Ya. A ver, yo creo que yo soy muy claro en estas cuestiones. Hay un elemento esencial en nuestro país que se llama Constitución. Y hay un elemento básico de la convivencia que es la lealtad constitucional. Y digo la lealtad constitucional porque lo que da posibilidad incluso de que ocurran estas cosas, de que exista libertad para un mandatario elegido con clara voluntad de la soberanía popular pueda llegar a hacer estas cosas, es porque hay una Constitución. Y esto es un acto de deslealtad constitucional, si usted quiere. No es ilegal, pero es de deslealtad constitucional. Si alguien quiere con toda claridad plantear esa opción, que la plantee como se puede plantear, como se debe plantear, pero no en esta especie de fantasmada, y perdón por la expresión, que no conduce a ningún lado, más allá de debilitar las posibilidades que como país tenemos, incluida Cataluña. Sortu y las elecciones el mes que viene, ¿no? Esa división entre los miembros de la Sala del Supremo, unos a favor, la mayoría de que no se legalice, otros de que sí se legalice. Evidentemente, usted desde el punto de vista político, no jurídico, Claro. desde el punto de vista político, ¿cómo ve esa sentencia? Yo desde el punto de vista político, dos cosas. Uno, lo que es Sortu, yo creo que hay evidencia de que hay ahí un momento de inflexión, pero también es verdad que esa inflexión no ha llegado al plano o al punto de romper decididamente con el terrorismo. Y ese es el punto de inflexión, romper definitivamente con el terrorismo. Pero es verdad que se está produciendo una inflexión y no se puede ser ciego a eso. Y en segundo término, desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en los tribunales, bienvenido sea, porque en primer lugar los tribunales se han mojado. A mí me decía un magistrado, ya no está en activo, del Tribunal Supremo, que cuando Adolfo Suárez, se enfrentó a la legalización del Partido Comunista, el Poder Judicial en este país se lavó las manos. Y en ese sentido fue una especie de marca de origen de cara a la transición democrática del Poder Judicial que ha tenido que pagar mucho tiempo después. Esta vez el Poder Judicial se pronuncia y lo hace como debe ser, con la opinión libre e independiente de criterio de sus distintos miembros. Y sale un resultado que podía haber sido este o podía haber sido otro. A mí me merecería respeto lo que sucediera, al margen de que coincidiera con mi opinión política, que desde luego, como usted dice, no es jurídica. Decisión del presidente Rodríguez Zapatero de no repetir su candidatura en 2012. Pues aquí hay dos cosas. La primera, desde el punto de vista de sintonía con lo que debe ser el ejercicio de un gobernante, aunque yo sé que no está en la legislación, a mí me parece fantástico. Es decir, que una persona que gobierna en una administración esté 2 mandatos y luego a cambiar, sobre todo si es joven, que tiene más recorridos políticos, fantástico, ¿no? Pero la otra parte es, hombre, dentro de tu partido eso lógicamente impacta, como no puede ser de otra manera. Yo se lo dije a él, lo dije el otro día en el Comité Federal, oye, nosotros estamos aquí, entre otras cosas, porque nos gusta pelear, porque cada persona pueda desplegar su vida, sus iniciativas, sus deseos en plena libertad. Y empezamos a aplicarlo por nosotros mismos. Si ese es tu deseo y lo expones tanto por razones, como has dicho, de que estabas convencido desde hace tiempo, como porque ahora entiendes que ha llegado el momento de hacerlo, entre otras cosas porque la dificultad ha generado lo que ha generado, yo lo respeto. Dije, hombre, me da cierta pena que efectivamente con quien entiendes que ha gobernado este país, que ha introducido reformas muy positivas, muy importantes en determinado tipo de costras sociales que venían ahí arrastrándose desde mucho tiempo, con quien ha generado reparto de la riqueza durante mucho tiempo y mientras pudo, porque había recursos para ello, más que cuando incluso teníamos situaciones económicas de mayor bonanza. Y que ahora mismo, y quizás se aprecie mal todavía, ¿no?, pero está gobernando el país con una tormenta espectacular que le cae en medio, tomando medidas que no son populares, que seguramente, en fin, a nadie le gustaría tomar, pero que ahora las contrastamos con lo que ocurre en los vecinos cercanos. Ya verás cómo con el tiempo
el juicio de valor que se está haciendo va a ir modelándose y matizándose. Los dos candidatos, precandidatos que se han barajado, ¿por quién se inclina? ¿O hay algún gallo tapado? Es que no ¿Puede lo haber sé. algún gallo tapado? Es que no lo sé, porque hay una cultura que yo he ido aprendiendo en el Partido Socialista, es que cuando se abre un proceso de este tipo puede pasar cualquier cosa, de verdad, ¿eh? En las primarias de las que salió Zapatero había 4 candidatos. Y fíjese, la Rosa Díaz ha terminado donde ha terminado, después de haber sido elevada a la candidatura, al liderazgo de la candidatura europea, ¿no? Matilde Fernández quedó en lo que quedó, bueno, una persona que tuvo un buen papel como ministra de Trabajo. Bono, no creo que sea una persona, en fin, que se le haya mandado al ostracismo, ni mucho menos. Y Zapatero, pues ganó. ¿Y qué va a ocurrir? Yo no lo sé. Con margen, ¿eh? ¿Eh? Que ganó con un poco margen sobre... Sí, con 8 o 9 votos. Bueno, Sí. por Bono. Bien, volvemos a Canarias. Estos días, la propia Coalición Canaria, supongo que conoce usted ese comunicado, donde se llena de razones para no modificar el sistema electoral canario, al hilo de la versión que ha dado la comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanos de la Unión Europea, doña Viviane Reding, acerca de que la Unión Europea no entra en el asunto canario, ¿no? Realmente su partido ha estado hasta el otro día muy beligerante con ese asunto. ¿Ha habido cambio de rumbo? No, y volveremos. Espérense que volvemos otra vez. Vamos a ver. El sistema electoral canario para mí tiene una marca negativa de origen. Esta comunidad autónoma se construye desde un principio, inédito en la historia de Canarias. Un esfuerzo desde la democracia y la autonomía, que van unidas, tratar de cohesionar el archipiélago. Por tanto, instituciones comunes para toda Canarias. Es un esfuerzo muy difícil, ¿eh? En esta tierra y en su historia es un reto muy complicado. Pero luego, en el ámbito de la representación democrática, fragmentamos a las organizaciones que están llamadas a encauzar la participación. Las fragmentamos en 7. ¿Tiene sentido hacerlo? En parte sí, porque estamos en territorios que lógicamente ganan y necesitan esa representación. Pero nosotros siempre pusimos desde el principio de la autonomía que esto era necesariamente a combinar con un ámbito común que diera cohesión a las fuerzas políticas que aspiraban a representar esa idea, ese ideal de cohesión. Lo planteamos en el inicio de la autonomía. Acuérdese que la primera fórmula que nosotros pusimos en la mesa fue 3 personas por cada isla y el resto hasta 57 en un distrito común. No salió, ¿eh? No nos votaron ni por la derecha ni por la izquierda en aquel momento. En el año 96 volvimos a la carga con otra modalidad. Oye, se ha consolidado un sistema electoral, pero por lo menos impongamos un distrito común, aunque sea con menos diputados. Bueno, volaron la posibilidad. Planteamos de luego un intento de reforma de la Estatuto de Autonomía que no salió. También propusimos lo mismo. Y yo volveré a plantear lo mismo, porque lo llevo en el programa electoral. Yo creo que es bueno esa modificación. Desde hace poco más de un año, 20 de marzo de 2010, es usted secretario general del Partido Socialista Canario PSOE. Evidentemente, yo no quiero que usted se pronuncie sobre el profesor López Aguilar, ni muchísimo menos. Evidentemente ahí se producía una cosa un poco rara, ¿no? Es decir, que y es que él negaba la mayor, a veces daba la impresión esa, en las formas, y no sé si en el fondo también, a Coalición Canaria, pero al mismo tiempo el partido en Madrid necesitaba los votos de Coalición Canaria. La imagen suya, la suya quiero decir, la del actual secretario general, es una imagen mucho más pausada, digo públicamente, es mucho más, menos, voy a decirlo con mayor respeto al profesor López Aguilar, evidentemente, menos agresiva, ¿no? Es decir, como más dialogante. El Partido Socialista, sobre todo en el Parlamento, ha tenido figuras pues más o menos agresivas, ha habido algunas muy dialogantes, muy respetadas además por la oposición y manteniendo siempre los principios socialistas, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los nombres de quienes han sido portavoces, no todos los portavoces, algún portavoz, algún presidente,
grupo, etc. A lo que voy. Se ha producido las gestoras, se ha producido un nuevo partido, Socialistas por Tenerife. Usted decía hoy mismo en el periódico La Opinión, me parece que la candidatura de don Santiago Pérez favorece a la derecha, ¿no? Bien, ¿cómo ha vivido usted este proceso, digamos, que me imagino que hablando pues, de militantes de su propio partido, pues ha tenido que ser duro para usted? Para mí ha sido la peor experiencia en el ámbito de la dirección del partido. Yo estuve en la dirección insular del Partido Socialista en Gran Canaria un tiempo y me tocó esta otra etapa. En esta otra etapa yo creo que nos hemos ganado a pulso la representación del partido en un congreso limpio. Cuando digo limpio es que cada militante pone en la urna el voto que quiere y se podrá ganar por 9 votos, por 20 o por 1000, pero en el partido las cosas son así. Y luego yo me sometí a unas primarias. Tenía el refrendo de la Ejecutiva, tenía el refrendo del Comité Regional por unanimidad, pero quise que el partido se abriera a que cada militante se pronunciara quién quería que fuese su candidato, caso de que hubiese alguien más. Y en todo caso me refrendara a mí si no había nadie más. Y efectivamente se presentó otra persona con toda legitimidad y se produjo un resultado. Un resultado que fue contundente, tan contundente que en toda España, en todas las primarias socialistas, no hubo otro resultado con tanta diferencia. Esa es la realidad. A partir de ahí, bueno, en el caso de Tenerife hay un lío en el partido que se viene produciendo desde hace mucho tiempo. Y no quiero entrar ahora en las causas, pero son muchos años de problemas, hasta el punto de que yo lo dije, se han creado 2 partidos en uno y esto no puede ser. O se busca el encuentro o esto no puede seguir así. Yo intenté provocar ese encuentro y tengo que reconocer que ni yo, ni Juan Fernando, ni otros secretarios generales lo consiguieron. Y en virtud de eso, la dirección regional propone por unanimidad a la dirección federal una solución en Tenerife después de haberse intentado llegar a acuerdos. Y se produjo. Con toda legitimidad, como se ha hecho otras veces y como algún otro secretario insular, por cierto, hizo en Tenerife. Y esta es la circunstancia. Ahora, en relación a estas agrupaciones que se han formado, este partido que se ha formado, lógicamente va a intentar arañar daño a la izquierda y al Partido Socialista. Eso va a ser así. Bien, entre sus libros, ya acabamos porque se nos ha ido el tiempo, entre sus libros, sus artículos, sus publicaciones, ahí se hallan los titulados Para dejar atrás el siglo XX y El archipiélago canario entre 2 siglos, la frontera sur del Atlántico europeo. Yo, en los planteamientos de esos libros, de esas obras suyas, con respecto a Canarias, muy brevemente, ¿qué asuntos hay para olvidar? ¿Qué asuntos hay para no olvidar? ¿Y qué retos son los que tiene planteados Canarias? Pues para olvidar el lío en que nos metimos en su momento por intentar creernos que las causas de nuestros problemas estaban en el vecino de enfrente. Esto fue un señuelo político que nos ha hecho mucho daño en la historia. Para recordar y tratar de aprender de la experiencia, y en estos momentos estamos en una etapa muy interesante, en aquellos 2 siglos, XIX y XX, se dio una etapa formidable para Canarias. Y se supo estar a la altura de los tiempos, acertar con la estrategia que se trazó por parte en aquel momento de quienes eran las clases dirigentes y de quienes pudieron diseñar esa estrategia. Fue una estrategia que no solo sirvió a Canarias o se hizo para Canarias, se hizo para España en primer lugar. Se revalorizó la posición de Canarias, lo cual sirvió para España en el sentido de que, oye, allí había naciones que desaparecían y otras que salían. Estábamos en plena reconstrucción de los mapas políticos de Europa y España iba mermando en mapas, había perdido lo que tenía en los confines coloniales. Canarias fue principal en el sostenimiento de la historia contemporánea de España. Muy bien, pues se nos ha ido el tiempo, muchísimas gracias. Yo supongo que antes de, cuando estemos ya en campaña electoral y todas esas cosas, habrá oportunidad de volver a conversar con don José Miguel Pérez García. Hoy el objeto de la entrevista era, de algún modo, entrar en contacto con el profesor Pérez García para la audiencia tinerfeña, darlo a conocer un poquito más. Él es muy conocido, pero más conocido en Gran Canaria que evidentemente en Tenerife, como es lógico. Entonces, y para profundizar en esos retos que tenemos de cara al futuro, pues yo supongo que antes de que se produzcan las elecciones, cuando ya
la Junta Electoral nos prodigue su permiso, pues podremos hablar de otros temas. Muchas gracias como primera conversación. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos y suerte, mucha suerte. Muchísimas gracias. Tengo que decirle que tengo las mismas dudas que usted con respecto a esta nueva ley electoral, que me suscita muchas dudas. Al menos yo no renuncio a las dudas. Es algo que he aprendido a que no se debe hacer. Muchas gracias. Y ustedes sean felices, siempre digo, en la medida de lo posible.